Cuando la soberanía se convierte en una ilusión, el verdadero poder yace en manos ajenas. Así lo demostró Robert F. Kennedy Jr., quien expuso la triste realidad de Alemania, un país antaño poderoso y soberano, ahora reducido a una mera extensión de la influencia estadounidense, incapaz de defender sus propios intereses y los de la región. Sin embargo, mientras algunos políticos germanos intentan resistir, la mayoría elige la sumisión disfrazada de alianza. La historia reciente ha demostrado cómo la traición a Europa se oculta bajo promesas vacías, dejando a Alemania en un punto crítico, donde cualquier decisión podría desencadenar un desastre irreversible. Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande. El reciente discurso de Robert F. Kennedy Jr. dejó claro el deterioro de la soberanía alemana, transformada en poco más de una extensión de una base militar estadounidense. Esta afirmación no es casual, sino una denuncia directa de cómo Alemania ha sido relegada a cumplir los intereses estadounidenses. Desde el sabotaje al gasoducto Nord Stream, la subordinación alemana se hizo aún más palpable. El orador subrayó que las sanciones impuestas y el sabotaje no solo debilitaron la economía alemana, sino que también socavaron la base industrial de Europa, tema crucial para la seguridad nacional estadounidense. Un ataque directo, no solo a la economía europea, sino al corazón industrial de un continente que alguna vez se erigía como un baluarte de estabilidad. Se dibuja un escenario en el que una Alemania debilitada se convierte en un mero satélite del poder militar estadounidense, incapaz de actuar con autonomía. Esto, en lugar de fortalecer la seguridad europea, la hace más vulnerable, precisamente lo contrario de lo que se ha vendido a la opinión pública. En este sentido, Kennedy Jr. enfatizó que una Alemania fuerte y con una industria robusta hubiera sido un disuasivo más efectivo contra cualquier amenaza, incluida la rusa. A lo largo de su intervención, con motivo de su decisión de dar un paso al costado en su aspiración presidencial en favor del republicano Donald Trump, el conferencista también abordó el conflicto en Ucrania, describiéndolo como una lucha geopolítica iniciada por las ambiciones de los neoconservadores estadounidenses. El discurso destacó cómo la expansión de la alianza cerca de las fronteras rusas y el abandono de tratados nucleares fueron serias provocaciones que condujeron inevitablemente al conflicto. La Casa Blanca, según se afirmó, rechazó repetidamente ofertas de paz por parte de Rusia, prefiriendo continuar una configuración que resultaba estratégica. El presidente Biden, a través de sus declaraciones y acciones, dejó claro que su objetivo en este conflicto no era proteger la soberanía de Ucrania, sino promover un cambio de régimen en Rusia a su favor. Esto se hizo evidente cuando envió al entonces primer ministro británico Boris Johnson a Ucrania para encargarse de que así fuera. De esta manera, el análisis presentado se hace más profundo al abordar las implicaciones históricas del conflicto. Kennedy, a principios de julio, comparó la situación actual con la invasión de Rusia a través de Ucrania durante la Segunda Guerra Mundial, enfatizando que el gigante eslavo no permitiría una derrota en esa conflagración, así como no permitió una derrota en Stalingrado. En otro momento de la intervención se destacó cómo Washington saboteó la paz en Ucrania en dos ocasiones clave: los acuerdos de Minsk del 2015 y un acuerdo de paz alcanzado en el 2022 tras negociaciones en Bielorrusia y Turquía. En ambos casos, Occidente y no Rusia impidió que Zelensky firmara la paz. Además, recordó cómo tras la caída del muro de Berlín y el fin de la Guerra Fría, el imperio neoliberal prometió no expandir el bloque belicista hacia el este. Una promesa que rápidamente se rompió, llevando a la organización militar a las puertas de Rusia. Aún así, hay que decir que el papel de Alemania en este conflicto no es solo pasivo. Recientemente, el partido de izquierda del Bundestag se opuso al despliegue de misiles estadounidenses de medio alcance en territorio alemán, con el fin de evitar que Washington termine de desestabilizar la región a través del territorio teutón. Esta oposición subraya las consecuencias impredecibles de tal despliegue para el control
de armamentos y el equilibrio estratégico entre Washington y Moscú, ya que lejos de garantizar la seguridad, esta decisión podría desencadenar una nueva carrera armamentista, poniendo a Berlín en el epicentro de una potencial escalada bélica. El despliegue de estos misiles es un recordatorio de cómo Alemania se ha visto atrapada en una espiral de militarización dictada por intereses extranjeros. Sin un debate público adecuado, esta medida ha sido impuesta, ignorando las voces que abogan por un enfoque más diplomático. En última instancia, la visión presentada muestra un panorama sombrío para Alemania y Europa en general, en el que la subordinación al tío Sam no solo erosiona la autodeterminación, sino que también socava la seguridad a largo plazo del continente. La dependencia militar y las decisiones unilaterales no son sostenibles. Cabe señalar que el sabotaje al Nord Stream demostró la decadencia de la política exterior estadounidense y también la peligrosa senda en la que se encuentra Europa. La situación actual es una reminiscencia de la Guerra Fría, pero con un giro más peligroso, donde los errores de cálculo pueden desencadenar consecuencias catastróficas para todo el continente. Europa, en su afán de mantener lazos con el imperio, ha sacrificado su estabilidad y su posición en el mundo. Se destacó que, sin un cambio de rumbo, Europa corre el riesgo de convertirse en un campo de batalla de las potencias globales, como ya ocurrió en el siglo pasado. Para evitar este destino, se sugirió que Europa debe reevaluar su política exterior y buscar una mayor autonomía. La historia ha demostrado que las alianzas basadas en la subordinación nunca terminan bien para las naciones involucradas. Europa necesita una estrategia que priorice sus intereses y la estabilidad regional. Sin embargo, la realidad es que Europa se enfrenta a una decisión difícil: seguir siendo un peón en el juego geopolítico estadounidense o tomar las riendas de su propio destino. Se enfatizó que solo a través de una política exterior independiente Europa podrá evitar la catástrofe. Mientras tanto, el escenario global sigue siendo volátil y la conflagración en Ucrania es solo un síntoma de un problema más grande. El conflicto entre las potencias por el control y la influencia global, se advirtió que este conflicto, si no se maneja con cuidado, podría escalar y arrastrar a Europa a un desastre. En este sentido, se llamó a la prudencia y al diálogo como las únicas herramientas efectivas para evitar una nueva conflagración en Europa, destacando que la historia está llena de ejemplos de lo que ocurre cuando las naciones actúan de manera impulsiva y sin considerar las consecuencias a largo plazo. Con un enfoque renovado en la diplomacia y el entendimiento mutuo, Europa tiene la oportunidad de evitar los errores del pasado y trabajar hacia una solución pacífica que beneficie a todas las partes involucradas, especialmente porque Rusia era un socio muy ventajoso para el viejo continente. En resumen, la intervención de Robert Kennedy Jr., quien apoya la idea de dejar en paz a Moscú y enfocarse en solucionar los problemas internos, fue una advertencia para Europa. Si continúa en el camino actual, su destino podría ser tan sombrío como en las épocas más oscuras de su historia. La única esperanza es un cambio de rumbo, el retorno a la diplomacia y a la autonomía. En conclusión, el análisis presentado por el ahora aliado de Trump fue profundo y preocupante sobre la situación actual en Europa. El llamado a la acción es claro. Europa debe despertar de su letargo y tomar medidas para proteger su futuro antes de que sea demasiado tarde. La historia juzgará a aquellos que no actuaron cuando pudieron. Y Europa no puede permitirse ser recordada como una víctima más de las ambiciones imperialistas. El momento de actuar es ahora, antes de que las consecuencias sean irreversibles y el continente se hunda en el caos. Voz de la Patria Grande.
Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.